Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Qué alegría compartir una hora, la hora cultural de la televisión mexicana, con mis compañeros Güemansi Rodríguez, Rafael García Villegas. Vamos a tener muchas cosas. Tenemos música, tenemos ciencia este viernes, Rafa. ¿Con qué comenzamos? Así es, mi querida Laura, muy buenas noches. Buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Y vamos a arrancar con algo que ha causado mucha expectativa, que es precisamente el famoso regreso a la nueva normalidad. Y hay una información que nos compete a todos, mi querido Weman. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Así es muy importante esto que vamos a comentar, Rafael, amigos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado emocionalmente con todos nosotros que en estos días detuvimos nuestra cotidianidad? Por supuesto que hemos atravesado por diferentes emociones y diferentes sentimientos. Estamos preparados para regresar a esa llamada nueva normalidad. George Moctezuma nos habla de los posibles sentimientos y emociones que nos pueden invadir al volver a nuestras actividades del día a día. Regresar a las oficinas, escuelas, al transporte público o en sí, a la calle, después de haber estado confinados durante tanto tiempo, puede causar miedo, ataques de pánico, estrés e incluso ansiedad. Es por esto que se deben tomar ciertas medidas para lograr una adecuada convivencia. Un primer paso es tomar tiempo para respirar, relajarnos y tomar conciencia que lo que estoy haciendo no me da seguridad y mucho menos tranquilidad. El biofeedback, técnicas de relajación muscular, de regularización de la respiración, son técnicas que efectivamente se utilizan en este tipo de situaciones, pero no, o sea, en este caso yo voy a hacer más énfasis en técnicas que apelan más a procesos cognitivos, a procesos de pensamiento. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Identificar si hay una situación de ansiedad, ¿no? Que me está paralizando. Yo tengo que identificar qué estoy haciendo yo para reducir eso. El regresar a las actividades que realizábamos antes de la cuarentena puede ocasionar alteraciones en el sueño y la alimentación. Esto nos puede llevar a tener prácticas que no nos dan seguridad, como sería el comprar alimentos y artículos de limpieza en exceso o limpiarnos las manos y el lugar en donde trabajamos constantemente. Ya sabiendo que no debo de hacer porque lo estoy haciendo y no funciona, no sirve, tengo que plantearme mínimo 5 posibilidades de elección, ¿no? Aunque suenen utópicas, aunque me suenen como a tontería, aunque suenen que no voy a poder, que no estoy capacitado, ¿no? Sí apelar a la reflexión, ¿no? Y a la autocrítica. En los espacios cerrados como oficinas y colegios se debe apelar más a la tolerancia y al bienestar común. Sin embargo, si un individuo no sigue las normas, debe ser la figura de autoridad quien apele a su conciencia social. En caso de que, por ejemplo, un compañero en la oficina, ¿no? Que no toma ninguna medida y está hasta tosiendo y estornuda y demás, en ese lugar hay una autoridad, ¿no? Y tendría que tomar cartas en el asunto. No, lo repito, no en aras de reprimir, perseguir, castigar, vigilar, o sea, no, sino más bien cambia la lógica, ¿no? Cambia el sistema de vivencias, cambia si lo que ponemos en el centro es el bienestar común, ¿no? Creo que eso nos ayudaría mucho, ¿no? El contacto cercano y humano con las figuras de autoridad, ¿no? El regreso a la normalidad puede ser para muchos un problema, pero como recomienda el profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Georgel Moctezuma, debemos de hacer consciente nuestra ansiedad y en el caso de requerirlo, buscar ayuda profesional. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora, atención, acabamos de escuchar hace unos minutos la conferencia del doctor López-Gatell. Todavía no es la normalidad, el semáforo se mantiene en rojo, todavía habrá que tomar ciertas medidas de distanciamiento, de control de cubrebocas, de lavarse las manos, todavía no es la normalidad a la que estaba
Entonces, además de estos sentimientos que hay que tener en cuenta, por supuesto, también hay que ser muy prudentes con este regreso a las actividades. Y en otros temas, Christopher Domínguez, integrante del Colegio Nacional, reflexiona sobre la vida y obra de John Ruskin a través de una conferencia virtual. Como un moralista victoriano que reflexiona públicamente sobre las ideas de su tiempo, particularmente sobre arte, definió Christopher Domínguez Michael la vida y amplia obra de John Ruskin, sobre quien impartió una conferencia virtual organizada por el Colegio Nacional. Y uno de los fundadores de la crítica de arquitectura. Sin embargo, fue en todos los sentidos un personaje literario, un erudito que escribió una obra inmensa, dueño de un estilo literario particularmente atractivo y particularmente difícil, y un hombre que a lo largo de toda su vida estuvo lleno de opiniones literarias. Tan es así que la obra de Marcel Proust arranca de una reflexión sobre Ruskin a través de sus traducciones de algunos de los libros de Ruskin. Traducciones muy interesantes porque Proust no sabía inglés. El crítico literario destacó la visión de belleza de Ruskin, centrada en la Edad Media, y su escepticismo en relación a los avances del naciente industrialismo en Inglaterra. Fue uno de los primeros ecologistas que hubo, al grado que él consideraba que la mayoría de los inventos modernos, empezando por el ferrocarril que causaba furor, pues implicaba la destrucción del paisaje. Estuvo en contra de la bicicleta, porque él consideraba que la principal de las actividades de reflexión era la caminata, pero fue un gran conservador de las comunidades rurales, de la armonía entre la vida humana y la industria humana. Christopher Domínguez Michael también señaló la influencia y vigencia del pensamiento de John Ruskin. La estética que él funda a través de Proust llega al continente y se convierte en una fuente de inspiración para muchos escritores. Y aunque parece el más anticuado de los autores, leyendo buena parte de su obra, es desde luego un autor en cierta medida vigente en el siglo XXI. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, qué gran personaje John Ruskin, alguien que además en su tiempo defendió al gran pintor John Turner, que pues era muy criticado por el tipo de pintura que hacía, por la brutalidad a lo mejor en que retrataba los paisajes. Un hombre al que habría que regresar. Dicen que tuvo una infancia en la que estuvo muy aislado y eso le permitió adentrarse en los libros. Ahora los niños tienen otras posibilidades. Justamente tienen la posibilidad de conectarse contigo en la distancia en esta plataforma. Van a encontrar materiales fabulosos para distintas edades. Vamos a ver. El Galeón de Manila fue un barco enorme. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se suma al programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura a través de su sitio web. El INA pone a disposición del público en general una serie de materiales interactivos y descargables. Hay muchas cosas más. Memoramas, tenemos un recorrido por el mundo con 60 fotografías fractales. Entonces es un muy buen ejercicio y está muy interesante. Pues abarca las civilizaciones antiguas en estas 60 fotografías y bueno, también contenido sobre la introducción a la imprenta de Gutenberg dentro de la historia. También tenemos pues memoramas del río Congo, de la Talavera. México se llamaba Nueva España. Los materiales proceden de museos adscritos al INA y conforman un acervo generado a lo largo de varios años. El pueblo lo llamó el Palacio del Maíz. Todo esto pues también nos están ayudando a alimentar esta página, pues todos los museos del INA. Ahorita los museos que más han colaborado es el Museo Regional de Colima, con un proyecto de máscaras.
Este proyecto, bueno, tú recortas la máscara, la puedes pintar y bueno, la dinámica es de que también se la pongan, se saquen una selfie y la puedan subir a las redes y compartirla, obviamente etiquetar al Museo Regional de Colima y pues también al INAH. El Museo del Templo Mayor está sacando muchísimas actividades para colorear y recortar acerca de lo que es la historia del museo del Templo Mayor y también el Museo Regional de Querétaro. Entonces, todos ellos, y el Museo del Carmen también. Usted puede acceder de forma gratuita a estos materiales a través de la liga que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es momento para hacer una pausa. Tenemos más aquí en Noticias 22 al volver de él. Artistas, directores, empresarios, políticos, cantantes, compositores, entre otras figuras públicas, comparten facetas poco conocidas de sus vidas. Es una etapa de la realidad de México. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Qué sitios son los que están publicando eso? Yo diría que las noticias falsas no distinguen niveles de educación. Cuéntenme algunas historias. Hernán Gómez presenta Sin Azúcar, domingos 22 horas. Somos un gran país que siempre ha salido adelante. México tiene una historia de retos que hemos superado juntos, luchas en las que siempre hemos estado unidos. También esta batalla la vamos a ganar y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos. Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo, mejorar el sector salud y detener la delincuencia, porque nuestras causas son las de las familias de México. Nos pondremos de pie y lo haremos juntos. PRD, la verdadera izquierda de México. Hoy en punto de las 9:30 de la noche en Malditas Redes Sociales nos acompaña el periodista Ernesto Núñez. Nos hablará de algunos políticos oportunistas que usan las redes sociales para fines caritativos, pero que buscan catapultarlos rumbo a un proceso electoral que viene el próximo año. Ernesto. Así es, Gaby, pues veremos quiénes son estos que están repartiendo cubrebocas, gel, despensas y que además hacen propaganda en sus redes sociales con esta ayuda. Esto y más, Ernesto, contigo en punto de las 9:30, ya lo decía, solamente por Canal 22. Los esperamos. La Dirección de Teatro de la UNAM lanza una nueva propuesta performativa para el festival El Aleph, en la que se reunirán testimonios, reflexiones sobre la pandemia. ¿Qué nos aguarda? La Dirección de Teatro de la UNAM presenta El ACME, Revista de Medianoche, un proyecto audiovisual que propone reunir en una especie de asamblea teatralizada testimonios, reflexiones y acciones encadenadas en torno a la pandemia y la vida futura, en la voz de un consejo de viejos sabios. Hemos coordinado este trabajo que básicamente va sobre el tema de la pandemia, pero que nosotros lo hemos planteado como un performance, en parte grabado, en parte en vivo, que reunirá a un consejo de sabios, hombres y mujeres mayores de 70 años, que nos ofrecerán, digamos, un mensaje pensando en la vida que viene después, ¿no? Ellos que podríamos decir que están como que en esa fase final de un largo recorrido, ¿no? Y que miran con otros ojos, pero que al mismo tiempo reclaman no ser desplazados como lo han sido, pues por lo menos en el imaginario de muchas personas que considera que son los prescindibles en un momento dado que haya que decidir entre una vida y otra. En esta acción performativa, el Consejo, conformado por artistas, académicos y representantes de la sociedad civil, abordarán temas como las posibilidades de la vida en situaciones límite, resiliencia, arte y recursos internos para enfrentar la crisis.
no es un programa de debate no es una mesa redonda en el sentido estricto, ¿no? O sea, sí es un performance para nosotros, ¿no? En la medida en que estamos haciendo un juego de rol, ¿no? En donde los estamos poniendo a ellos metafóricamente en una condición de sabiduría superior, ¿no? Y les estamos pidiendo, ¿no? Que frente a la incertidumbre, frente a no saber nosotros en dónde estamos parados, pues nos puedan ilustrar con esa experiencia. La revista se divide en 3 actos. En el primero se transmiten 12 videos cortos pregrabados. Posteriormente se realizará un encuentro virtual entre el Consejo, quienes discutirán entre ópticas utópicas y distópicas en torno a las consecuencias sociales que traerá consigo la pandemia. Y en ese mismo tono, en un último acto, se abrirá una discusión con el público registrado. Lo que queremos compartir es ese performance, ¿no? Que simula un poco, pues, lo que eran las formas de gobierno dentro de algunas culturas mesoamericanas, ¿no? O sea, un poco partimos de eso como para decir, hay que volver a reunirnos, hay que escuchar la voz de la experiencia, hay que escuchar la voz de la naturaleza. El proyecto, coordinado por Luis Mario Moncada, José Miguel González Casanova y Mario Márquez Latirgue, comenzará a las 10 de la noche del sábado 30 de mayo a través de teatrounam.com.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, no es de extrañarse una propuesta de Luis Mario Moncada, que siempre está a la vanguardia en la utilización de los medios audiovisuales aplicados al teatro, como lo hizo en la UNAM ya hace algunos años, utilizando el Facebook, la primera red social que golpeó, contuvo, y en la cual pues había participación del público. Yo creo que esto también va a estar muy, muy interesante para que la gente podamos adentrarnos en esta obra. Y seguimos dentro de las actividades de este mismo festival. Ahí se reflexionó sobre los derechos humanos y la gobernabilidad, no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Vamos a ver parte de lo que se habló. ¿En qué condiciones se encontrará la agenda de derechos humanos, democracia y gobernabilidad en México y el mundo en la pospandemia? Son cuestionamientos sobre los que reflexionó Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, en la videoconferencia La pandemia y los derechos humanos, como parte de las actividades del Festival de Cultura y Ciencia, el ALEF. Los órganos multilaterales de protección de derechos humanos están muy debilitados. No hay respaldo internacional de las grandes potencias en temas de derechos humanos. Lo que estamos viendo es un regreso a las discusiones locales y a las respuestas locales. En nuestro país, por ejemplo, lo que estamos viendo es que durante la pandemia lo que recibimos fue la militarización absoluta de la seguridad pública, con un decreto a todas luces inconstitucional. Lo que tendremos son afectaciones, por ejemplo, a los derechos sociales, económicos y culturales. Hemos estado viendo los recortes muy preocupantes que están en nuestro país en materia de cultura y arte, a centros de investigación, a ciencia. Entonces tendremos afectaciones porque es una agenda que seguramente quedará invisibilizada ante lo que quede posterior a la pandemia. De acuerdo con Dayan, la llegada de la pandemia a países en vías de desarrollo afectará en mayor medida a las poblaciones históricamente marginadas. Los primeros meses vimos cómo la pandemia pegaba en países con alto nivel económico, con niveles de desigualdad menor, y la pandemia en las últimas semanas ha estado llegando a los países más pobres del planeta. Y ahí evidentemente el confinamiento no es posible a la totalidad de la población. Además de que quedarse en casa en condiciones insalubres tampoco es la solución. Lo que hemos estado viendo es zonas, por ejemplo, Ecatepec sin acceso al agua, Iztapalapa sin acceso al agua, pues, y nos están diciendo que nos lavemos las manos, o cuando viven en un espacio pequeño, una familia muy numerosa, pues la sana distancia es imposible, además de que hay que salir a continuar el trabajo porque son poblaciones que necesitan salir a trabajar y el Estado no está dando respuesta a ello. Durante la crisis sanitaria no debemos perder la atención de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. No solo se trata de los adultos mayores y las personas con condiciones débiles de salud, se trata también de migrantes, personas en prisión, personas con alguna discapacidad, población rural, población callejera, entre otros. Pero está siendo muy complicado mantener a la población en situación de calle durante la pandemia, donde no hay política pública seria. Lo que hay es intentos menores, pero
los grandes fenómenos ahí están y no están siendo atendidos. Hay muchos casos de contagios dentro de prisiones, incluso hay muchos casos de motines en prisiones por las condiciones, y también ya se empiezan a documentar, por ejemplo, muchísimos casos de contagios al interior de psiquiátricos, al interior de asilos, ¿sí? Porque el Estado está siendo incapaz de mantener este cerco. Y como no estamos haciendo pruebas, o el gobierno mexicano ha decidido no hacer pruebas, no se está haciendo, porque aquí la apuesta es, pues contagiémonos y a ver luego qué pasa. La videoconferencia se puede ver a través del portal culturaunam.mx-elalef. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, son planteamientos muy interesantes los que acabamos de escuchar, porque si algo también nos ha demostrado la pandemia es que tenemos la posibilidad a través de estas herramientas que no son nuevas tecnologías, ya tienen rato, estas herramientas que nos permiten hoy comunicarnos pese a la cuarentena y pese a la distancia, nos permite establecer una serie de observaciones de qué es lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, cuáles son las políticas, cuáles son las reacciones, las formas de acción en diferentes niveles de gobierno en diferentes países del mundo. Y esto también es muy importante reflexionar cuando hablamos de cosas tan abstractas como el Producto Interno Bruto y el desarrollo. Bueno, pues van de la mano mucha serie de actividades que se encuentran junto con la cultura, junto con la educación, junto con inversión en sistemas de salud, que hoy la pandemia, si algo nos ha demostrado a todos los países, es que es necesario actuar en un nivel mucho más amplio que aquellos cánones establecidos y medio delimitados de cómo era la idea de desarrollo. Es una idea muchísimo más amplia, más laboriosa y muy entretejida. Como lo es también la ciencia. La ciencia y el ALEF también nos demuestran que todo está conectado con todo, y Karen Rivera nos va a hablar en su Viernes de Liminal al respecto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Hace 2 años, el coreógrafo suizo Gilles Jobin presentó en el Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, la primera coreografía de realidad virtual inmersiva. Se trató de BRI. Sin duda, para los espectadores fue una experiencia sensorial única. Cómo la ciencia inspira nuevos procesos creativos en el siglo XXI. ¿Cuáles son estos nuevos territorios que los bailarines exploran a partir de la tecnología? El ganador del Premio de la Danza Suizo en 2015 nos responde a estas preguntas en la sección de hoy. Los espacios del presente y futuro de la danza contemporánea pueden ser una invitación a caminar dentro de otro cuerpo, a sumergirse en una realidad virtual en la que es posible conversar con otros espectadores y al mismo tiempo interactuar con bailarines gigantes. Esa es una de las propuestas coreográficas de Gilles Jobin, a la que llama BRI. Para el artista suizo, la investigación científica y la tecnología son una herramienta fundamental en el proceso creativo. Entonces yo creo que los espacios digitales es lo que está pasando ahora. Son nuevos espacios realmente que son reales en el fondo, donde podemos realmente ir con cuerpos digitales o cuerpos reales. Podemos mezclar imágenes reales con lo virtual, que es la realidad aumentada. Tenemos videos 360, tenemos estos medios de comunicación muy rápido. Eso yo creo que para los artistas son nuevos espacios. Las áreas del cerebro que se activan en una experiencia de realidad virtual son prácticamente las mismas que las que se activan en el mundo real. Una vez que estamos inmersos en la realidad virtual, el cerebro crea la ilusión de tener una visión de 180 grados, cuando en realidad los ojos mirando al frente solo tienen un campo de visión de 110. Y esto se debe a los movimientos sacádicos, es decir, a los desplazamientos rápidos y simultáneos de ambos ojos en la misma dirección. Es por eso que el director artístico de la compañía Gilles Jobin asegura que el lenguaje coreográfico queda aumentado con esta plataforma, genera empatía y se arraiga más al órgano plástico. Yo creo que nosotros los humanos tenemos esta capacidad de proyectarnos, ¿no?, en los cuerpos de los demás. Por ejemplo, yo creo que el acto de un espectáculo de danza en el fondo es una proyección del espectador dentro de la cabeza del bailarín. Por supuesto es diferente, pero no deja de... tiene emoción también y hay sentimiento y emoción. O sea, digital no quiere decir frío y sin emoción. El uso de avatares, es decir, de la identidad virtual que nos representa en una aplicación para poder ser testigos de una creación artística como BRI, plantea la pregunta:
¿Qué papel tiene el cuerpo virtual en el desarrollo de la danza? Yo creo que lo que está avanzando es que estamos renovando las formas de trabajar también. Quizás hay un montón de tecnología en los espectáculos, pero no se ve. Está en escena, está detrás, están las máquinas que mandan las luces o a que se mueven los decorados. Ya llevamos mucho tiempo con la digitalización. Ahora la diferencia quizás es que podemos entrar en esos cuerpos virtuales, podemos cambiar nuestra apariencia y meternos un cuerpo virtual para reemplazar un avatar diferente. Podemos jugar más con la cuestión de identidad, pues, todas estas cosas ya se hacen accesibles. Lo que me interesa con los científicos es más que su lenguaje, son estrategias. O sea, las estrategias científicas son muy interesantes y creo que nuestras estrategias artísticas también les interesan. En su estudio en Ginebra, Suiza, Gilles Jobin se reúne con astrónomos, físicos, ingenieros electrónicos y bailarines para crear cada una de sus coreografías. Apela a la plasticidad del cerebro y a la capacidad que éste tiene de adaptarse a escenarios virtuales y a escenarios reales. Para este coreógrafo, la danza contemporánea, más que un espectáculo, es un proceso de exploración que sin duda requiere de lenguaje científico. Hasta aquí la información. Regreso con ustedes, compañeros. Muchas gracias, mi querida Karen. Qué tema tan interesante, y surgen varias reflexiones, desde la manera de percibir el mundo a través de estas plataformas digitales, con una experiencia sensorial que va más allá de una pantalla, porque estamos hablando de realidad virtual, y también replantearnos qué tan nuevas son estas nuevas tecnologías que ahorita pues están en boga a propósito de la pandemia. No sé qué opinen ustedes, Laura y Weman, de experimentar y vivir el arte o cualquier otra cosa a través de una tecnología de realidad virtual como esta, que ya lleva varios años ahí en la palestra. Pues sí, efectivamente son tecnologías que se han utilizado. Muchas veces el inicio de estas tecnologías puede ser un artista teniendo la inquietud de hacer algo más. A veces tienen orígenes médicos. Muchas de estas medicinas han tenido su origen en, por ejemplo, hacer prácticas con médicos antes de que estos lleguen a los pacientes. A veces sus usos son militares en muchos de los casos. De cualquier manera, llega un punto de convergencia entre ciencia y arte, y ahí pueden ir de la mano, y es lo que está ocurriendo y nos estamos dando cuenta. Ahora, yo les comentaba hace un momento, yo por primera vez tuve un casco de realidad virtual en mi cabeza hace 25 años en el Museo de Monterrey. Entonces estamos hablando de que ya llovió, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que nos comparte Karen, Laura, Rafael, amigos. Sin embargo, tampoco creo que sea algo nuevo. Recordaba una coreografía de Robert Lepage que fusionaba el teatro con la danza, con la realidad virtual en público. Recordaba también un concierto de Björk en el Museo Miraikan de Tokio, que Miraikan significa el Museo del Futuro, en donde ella está dando un concierto en vivo con un casco de realidad virtual e in situ a través de las redes sociales. Se transformaba Björk en un personaje de realidad virtual en vivo. Estaba pensando también en una obra de teatro chilena que combinaba la técnica de cine con el teatro, una obra que cubrió Víctor Gaspar hace aproximadamente 4 años en el Festival Cervantino, un Carmina Burana de Suiza que también estaba interactuando. Sí lo veo, me llama la atención, pienso como esto que tú mencionas, Rafael. ¿Por qué decimos que esto es nuevo cuando en realidad es algo que tal vez para países que como en México, en donde no se ha desarrollado o no se ha invertido para desarrollar este tipo de tecnologías, probablemente nos resulte nuevo? Pues ahí está la reflexión, y cuando despertemos ahí estará la Matrix a todo lo que da, si tomamos la pastilla azul, o el dinosaurio seguirá ahí, depende cómo lo quieran ver. Es momento de hacer una pausa, y antes les recordamos que Álvaro Cueva nos espera en punto de las 9 de la noche para hablar más sobre la infodemia que vive el mundo. Esta noche en Debate 22 lo acompañarán el articulista de la jornada Pedro Miguel y el director de Socialtic Juan Manuel Casanueva. No se lo pierdan, terminando Noticias 22. Ya volvemos.
Viesco nos cuenta sobre su proceso creativo durante la producción de Quebranto. Entró a mi oficina y me dijo, te traje a Pinolito, ¿no? Y cuando entró Pinolito era esta mujer, rubia, alta, con tacones, bolso, vestido. La historia no es, el descubrimiento de su identidad genérica, no es su homosexualidad. Tiene que ver con la historia de vida de quien hoy es una mujer. Documenta 22, estreno, martes 22 horas. Hoy en Malditas Redes Sociales, a las 9:30, nos acompaña Daniel Moreno, quien es el director general de Animal Político. Vamos a platicar de los ataques reiterados y constantes que ha sufrido el portal. Daniel. Muchas gracias por el espacio y espero que nos veamos hoy en la noche para que les platiquemos pues, de estos ataques informáticos que hemos estado recibiendo, particularmente en las últimas 48 horas. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Daniel. 9:30 de la noche, solo Canal 22. Aquí la caricatura es el recurso plástico para entender la realidad del país. Perdón, pero yo veo una manipulación clarísima. Son ángeles que vienen del cielo a traernos la cura de nuestros males. Porque tiene que ver con tu identidad. Porque tú, aferrado a esa emoción, eres lo que eres. El Chamuco TV y los hijos del Averno. Fíjense de paranoias histéricas, no van a ver. Domingos, 20:30 horas. Retransmisión, viernes, 22 horas. Recordarán que ayer les comentamos, supimos del lamentable fallecimiento de Charlie Montana, un icónico, no solo músico, sino personaje, tenía 58 años de edad, aquí en Noticias 22. Lo recordamos con una entrevista que realizó nuestro compañero Julio López con motivo de la presentación de un documental que justamente está ahora liberado por un tiempo limitado, no sabemos cuánto, búscalo en Vimeo. Véanlo, disfruten de este material que da cuenta de la historia y de cómo se convierte en una figura emblemática. Se llama Soy Yo, Charlie Montana. Vamos a hacer entonces este viaje a aquella entrevista que le realizó Julio López. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago. Su carrera inició en el año 1983. Tiene 32 discos grabados y un sinfín de anécdotas. El documental Soy Yo, Charlie Montana, da cuenta de la vida y obra de este músico de rock urbano que desde hace 36 años se desgarra la voz en conciertos masivos cantando su Poética del Asfalto. Hay ya 32 discos que hablan de mi trabajo y estoy muy contento porque ha llegado a lugares que no me imaginaba, ¿no? Y era para que este maestro se tome la importancia de buscarme para hacer un docu, pues se lo pude haber hecho a Rubén Albarrán, a Fer Olvera, a Saúl Hernández, a Jiménez Cacho, a qué sé yo, ¿no? A un artista de renombre popular de plataforma diferente y sin embargo vino a la zona más austera El tema de la película parecía obvio, retratar al autoproclamado novio de México en el ocaso de su carrera, tal vez mostrar una vida cargada de excesos o presentar una serie de vivencias hilarantes. Sin embargo, el director nos muestra todo lo contrario, un rockero que trata de combinar su vida de músico con su faceta de padre y esposo. Creo que hay un balance y sobre todo que logramos trascender incluso la música. Yo lo veo así, ¿no? Hay gente que me ha dicho, oye, pero faltó más música. Ese no era mi objetivo. Mi objetivo era conocer a la persona que hay en Charlie, que simboliza a Charlie, las múltiples máscaras que tienen los creadores, los artistas, los ejecutantes, que son alguien en su casa, alguien sobre el escenario. No somos la misma persona las 24 horas del día. Vamos mutando con quién estamos, con quién convivimos. Nos quitamos y nos ponemos máscaras. Dame de tus cosas buenas. No, porque sabes que come chocolate. Chupar, ponerme pedo. Más de 6 años tardó el director en construir la película. Este es un retrato íntimo y cercano de una leyenda forjada en la urbe, en los barrios, en las colonias populares y en el transporte público. Las nuevas tendencias han relegado su música, pero aún hoy, el vaquero rock and rollero sigue sonando fuerte. Me hace feliz porque que volteé para acá, este tipo de gente a mí no siempre se da. Es
Lo hacen con artistas del mainstream, gente que está de moda, que está fuerte. Lo hacen con tecnología muy cara, con una campaña de redes muy importante. En este caso, ¿no? Lo hicimos con un carretón y un caballito a empujones y estoy muy contento por la obra. Soy yo, Charly Montana, tiene sus altibajos, sobre todo en la parte de audio. Eso sí, no deja de ser un retrato interesante sobre un hombre que, fiel a sus ideales, ha tenido que reconstruirse. Noticias 22, Julio López. Bueno, ahí tienen ustedes la invitación, como mencionaba Laura hace un momento, para acercarse a este documental que por tiempo limitado se encuentra en Vimeo. Bueno, ahora vamos a otra cosa. Tienen hasta el 7 de julio para sumarse a la convocatoria de la Sinfonieta del Festival de Música de Morelia. Óscar Cortés tiene los detalles. Estamos lanzando la convocatoria a la Sinfonieta del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Esta será su segunda edición. Este es un proyecto muy importante para el festival de formación y producción y creación musical. Se trata de la formación de una orquesta juvenil profesional que durante 15 días, se eligen chicos de todo el continente americano que vengan a Morelia durante 15 días a hacer una residencia en la ciudad, donde van a estar recibiendo tutorías y ensayos de muy prestigiosos maestros de diferentes lugares del mundo, para presentar 3 conciertos durante el Festival de Música de Morelia, que en esta ocasión será en noviembre y será su edición número 32. Y bueno, toda esta parte de formación está increíble, pero lo que es muy valioso son todas las redes de trabajo que se logran y cómo la gente empieza a trabajar, interactuar durante estas semanas en Morelia. Eso es lo que hace una enorme experiencia también, ¿no? Y además vivir el festival y tener la oportunidad de tocar ahí con grandes músicos, eso es bien importante. Entonces, de verdad invito a todos los jóvenes músicos profesionales mexicanos, que hay muchísimos en todas las áreas, porque la convocatoria está abierta para cuerdas, para alientos, para percusiones, que busquen las bases de la convocatoria en festivalmorelia.mx o sinfonietafmm.com, que descarguen las bases de la convocatoria y se inscriban. Y tienen hasta el 7 de julio para inscribirse, mandar todo su material, hay que mandar un video, hay que mandar ciertos documentos y que vengan a vivir la experiencia de vivir Morelia durante el Festival de Música, que es mágica. Y seguimos charlando de música porque después del gran éxito que tuvo la presentación de la ópera I Due Foscari, los 2 Foscari de Giuseppe Verdi en el Festival de Parma en 2019, lanzan este mismo montaje en Blu-ray y en DVD bajo la conducción de la mexicana María Catzarapa. En octubre de 2019, dentro del Festival Verdi en el Teatro Regio di Parma, se presentó una obra de juventud del compositor italiano I Due Foscari. Inspirada en el drama histórico escrito por Lord Byron, la pieza se estrenó en 1844 en el Teatro Argentina de la capital italiana. Ahora, el montaje fue grabado en Blu-ray de alta definición, DVD y disco compacto, además de estar disponible en línea. La soprano mexicana María Catzarapa interpretó a Lucrecia Contarini. Rara, porque no se llega a poner tanto como quisiéramos. Es el Verdi joven, el Verdi donde tiene a la soprano siempre en el límite de la voz. Se requiere una soprano todoterreno, por esa misma razón es tan difícil y no se puede poner tan seguido como una Traviata o un Rigoletto, que son un poco más agradables al canto, ¿no? Uno como cantante. Varios son los desafíos vocales que involucra este personaje. Que tenga graves, que tenga agudos, que tenga coloratura, y además está todo el tiempo en escena. Y eso es lo que
para mí fue el reto de cantar Idue Foscari. Bajo la dirección de Leomus y la conducción de Paola Ribebeni, María Catzaraba incluye en este desafío vocal el reto de presentarse ante un público exigente. Para hablar un poco del público italiano que siempre es tan exigente, que digamos que para ellos es como el mariachi para nosotros, ¿no? La ópera. La viven, la apasiona la ópera, la música, la viven. Si tú puedes encontrar a mucha gente que está tarareando la pieza y se sabe perfectamente bien los textos. Entonces eso, de alguna manera, te hace a ti ser más perfeccionista, si de alguna manera le podemos llamar. Por lo pronto, la soprano mexicana ya prepara el lanzamiento de La Voz Humana de Francis Poulenc con la Sinfónica de Aguascalientes bajo la dirección de José Arián. Idue Foscari estará disponible de manera gratuita en la dirección electrónica operavision.eu hasta el 14 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya vieron ahí, María Catzaraba tiene 2 proyectos a los que hay que acercarse, ya sea en estos formatos o en un formato digital, porque vale mucho la pena. Dentro de su tesitura, pues es la voz más reconocida de nuestro país en otras partes del mundo, y bueno, pues ella continúa trabajando. En algunas ocasiones ha dicho, bueno, yo creo que el regreso a la normalidad en la ópera se dará entre 7 meses y 1 año. Pero bueno, mientras ella está preparando, grabando y seguramente entrenando como de costumbre su voz. Mañana una recomendación, no se pierdan This is Art con Ramón Jenner, un recorrido en el que vamos a descubrir la relación entre el arte y las diversas manifestaciones emocionales del ser humano, los sentimientos humanos. Es a las 9 de la noche, sábado 9 de la noche, a través de la pantalla de Canal 22. Regresamos. Por si las moscas, hablaremos de los efectos del COVID, la pandemia y el confinamiento en la cultura. Me acompañan Everardo González, director de cine, Diego Jiménez, director del Festival Ceremonia, y Magali Arreola, que es la directora del Museo Tamayo. No se lo pierdan aquí en Canal 22. Sábado, 18 horas. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. La infodemia está peor que nunca y sí, tenemos que ponerla a debate. A debate 22 con Juan Manuel Casanueva y con Pedro Miguel. Esto se va a poner color de hormiga, ¿eh? De mí se acuerda que ese después del Noti Le Conviene es debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en Noticias 22, ya nos vamos acercando a este momento de música, ya por ahí está Juan Arturo Brennan. ¿Y qué les parece si nos vamos aproximando desde el gran pianista y compositor del mundo del jazz en nuestro país, Alex Mercado? Pudimos conversar y él habla a propósito de lo que significa la creación en estos momentos de cuarentena y también su opinión sobre las posibilidades que nos da repartir o compartir la música vía en línea. Alex Mercado es uno de los músicos más destacados de la escena actual mexicana. Su actividad permanente lo ha llevado a participar en 5 ocasiones en el afamado Festival Eurojazz del CENART, como a componer y grabar cada año nuevo material discográfico. Actualmente trabaja en proyectos apoyados por la beca del FONCA, pero sin la posibilidad de encontrarse con el público a través de presentaciones en vivo debido a las medidas sanitarias por la pandemia, busca otras posibilidades para llegar a los amantes del jazz. Entusiasta de las nuevas tecnologías, también es crítico respecto a qué tanto hasta ahora benefician a los creadores.
ha habido un exceso de oferta en transmisiones en vivo, en contenido musical, artístico, en línea, y creo que eso a la larga nos puede afectar. Porque lo que debemos de hacer los músicos es comenzar a revalorar nuestro trabajo y para poder cotizarlo. Yo siento que con la producción adecuada, con la calidad adecuada, es posible generar conciencia en el público sobre el apoyo que necesitamos los artistas y la industria para poder seguir generando contenido en por lo menos un tiempo en línea y que siga siendo costeable, que siga siendo autosustentable por el bien y la permanencia de la cultura. Para Alex Mercado es la época de generar alianzas. Cree que los músicos pueden hacer autosustentables sus proyectos. Sin embargo, está consciente de que no es fácil para todos, pues involucrarse en las dinámicas digitales requiere de la inversión de equipo y establecer otras formas de comunicación en diferentes soportes. Mercado presentó el año pasado el álbum Convergencias, resultado del apoyo del FONCA en el programa Creadores Escénicos con Trayectoria para 2018 a 2020. Este año pues está programado a la producción de un tercer disco, es un disco a trío, para el cual ya estoy componiendo, y también un libro con mi metodología para aprender a improvisar, para aprender jazz, es un método pedagógico. Si todo sale bien, a finales de este año, en el último cuatrimestre del año, entre septiembre y diciembre, también vamos a ver cómo se empieza a regresar a la normalidad en cuanto a lo cultural, para ver si puedo presentar este concierto en vivo, si puedo hacer una presentación del disco también, del libro. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve todo. Mercado se asume parte de esa escuela de jazz de la sorpresa. Es decir, más que buscar un sonido propio, busca escapar de él y renovarse con el día a día. Su estilo para improvisar lo define como la búsqueda constante de ser elocuente. La improvisación se asemeja a un idioma. Esa elocuencia con la cual podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, con este idioma que conocemos a la perfección y que nos sirve para poder moldear esos sentimientos y esas emociones y arrojarlos al mundo, es lo mismo que quiero hacer con la música. Porque para mí el mejor ejemplo de jazzear es hablar. Actualmente, Alex Mercado ha sido invitado por la Universidad Autónoma Metropolitana para generar un video musical y la Alcaldía Miguel Hidalgo le ha comisionado un concierto en línea. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Estaremos muy al pendiente de estos proyectos y le enviamos un fuerte abrazo a Alex Mercado y seguimos platicando de música en la hora cumbre de este programa, en el broche de oro de los viernes. Juan Arturo Brena nos lleva un viaje al siglo XV con dos que no son ni sus coterráneos, ni coetáneos, ni contemporáneos, un músico británico y otro franco-flamenco. Esto es Mirando Música. ¿Qué tal? Buenas noches. Por supuesto, siempre me llena de un gusto particular y me hace brillar mi alma la presentación que mis compañeros hacen de mí, siempre tan elocuente y tan brillante. Gracias, Rafa. Huemansin, Laura, Sergio, todos en cabina, buenas noches a todos ustedes. Fíjense que ayer murió un importante ícono del rock y de la cultura nacional, que fue Charlie Montana.
Pero no es de eso de lo que les quiero hablar hoy, sino de cómo trasciende de manera potente y muy duradera una sencillísima canción a través de los siglos. La historia es fascinante y la música que ha resultado de ella es también bien interesante. La canción lleva por título L'Homme Armé, francesa, El Hombre Armado, y surgió en el siglo XV, en fecha desconocida, en la región francesa de Borgoña. Habla básicamente de que por ahí viene el hombre armado, que mucho cuidado porque es un tipo feroz y hay que armarse, hay que ponerse una cota de malla, porque el hombre armado por ahí anda y hay que tenerle miedo. Hay varias teorías. Hay quienes dicen que el L'Homme Armé del título es una alusión al arcángel Miguel. Hay quienes dicen que L'Homme Armé era simplemente el nombre de una taberna que había cerca de la casa de un famoso compositor de la época, Guillaume Dufay, que probablemente apunte que fue Dufay el autor, aunque no se sabe. Oficialmente es de autor desconocido. Y hay quienes dicen que la referencia, que el hombre armado, fue el duque de Borgoña, de entonces, Carlos el Temerario, quien era un tipo bastante peleonero, bastante rijoso y bastante belicoso. Entonces ahí está. Es que esta cancioncita, L'Homme Armé, que es sencillísima y muy breve, muy breve, cundió en la Edad Media y de ella existen de aquel tiempo muchísimas versiones. Les voy a ofrecer, para que la escuchen y la reconozcan, la versión básica, sin adorno ninguno, de la canción L'Homme Armé. L'homme armé, l'homme armé, l'homme armé doit en douter. On a fait pas qu'on criait, que chasse qu'on se doit à mer, qu'on ombre jaune de fer. L'homme armé, l'homme armé, l'homme armé doit en douter. Así de breve y así de sencilla es esta famosa canción L'Homme Armé. ¿Qué pasó? Que la canción se hizo muy famosa, e insisto, de la propia Edad Media tenemos un montón de versiones interesantes, la más trascendente de las cuales es del mismo siglo XV, de un inglés, de un tal Robert Morton, que hizo una versión bellísima a 3 voces, que se hizo muy conocida. La razón que un inglés haya hecho la versión más conocida sobre L'Homme Armé es que Robert Morton trabajó un buen tiempo allá en Borgoña. Entonces esto enreda de una manera muy divertida el origen, la trascendencia y cómo se fue transformando esta canción. El caso es que desde la Edad Media, desde la propia Edad Media, esta canción tuvo un auge tal que se compusieron un montón de misas que llevan el título Misa L'Homme Armé, de un montón de compositores. Nada más de la Edad Media hay como 40 misas L'Homme Armé y en años y siglos subsecuentes otras 20. Se siguieron componiendo misas L'Homme Armé hasta el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir esto? Que la canción que acaban ustedes de escuchar se utilizó en las misas como cantus firmus, es decir, como el cimiento en la voz baja, a veces reinterpretada en voces más agudas, y se componían misas enteras sobre la canción L'Homme Armé. Imagínense, casi 60 misas sobre esta cancioncita. Y la última, es decir, la más reciente que se conocía hasta antes de nuestro tiempo, era una del siglo XVIII a cargo de Giacomo Carissimi. Para que ustedes vean cómo se incorpora la canción a una misa, les voy a ofrecer el Kyrie de una misa de alrededor de 1450, es decir, muy pronto después de la creación de la canción, que es el Kyrie de la misa L'Homme Armé de Johannes Ockeghem. El pequeño organito portátil que ustedes, portativo o portátil que ven a la derecha, toca la melodía y después el coro canta el Kyrie de la misa de Ockeghem basada en L'Homme Armé. Vamos a escuchar. Esta misa L'Homme Armé del gran compositor franco-flamenco Johannes Ockeghem data de alrededor de 1450. 550 años después, en plena época nuestra, el compositor galés Carl Jenkins retoma una vez más la idea de L'Homme Armé y compone una enorme misa a la que pone por título Misa L'Homme Armé,
Misa por la Paz, y hace una misa entera, que además es interdenominacional, como podía decirse, además de los movimientos típicos de una misa occidental. Tiene interpolaciones, por ejemplo, del canto de un muezín, de un almuédano que canta el Allahu Akbar, para llamar a la oración. El caso es que esta Misa por la Paz, basada en esta canción guerrera, es una maravillosa síntesis de ideas. La idea de Carl Jenkins era componer su misa precisamente para y por la paz. Y la ocasión en aquel entonces fue recordar a las víctimas de todo lo horrendo que pasó básicamente en Kosovo. Vamos a terminar el programa de esta noche. Les voy a ofrecer una de las partes corales del primer movimiento de la misa L'Homme Armé de Carl Jenkins, que también tiene partes instrumentales bellísimas. Se las recomiendo mucho. Está en el tubo. Misa L'Homme Armé, Misa por la Paz, de Carl Jenkins, del año 2000, basada en la viejísima canción medieval. Gracias, Rafa, Weman, Laura. Gracias. Sergio, gracias a todos. Escuchen esta música, es bellísima. Nos vemos el viernes. Chao. Gracias. Buenas Nos noches. vemos.